Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de la realidad oculta de Brian Greene. Prefacio. La imagen que el ser humano tiene del universo ha sido desafiada una y otra vez por los descubrimientos científicos. A principios del siglo XXI, una nueva posibilidad se ha hecho cada vez más prominente: que nuestro universo no sea único. Brian Greene nos invita a embarcarnos en una exploración profunda de esta idea, respaldada no por especulaciones sin base, sino por las matemáticas y teorías físicas más avanzadas. Desde el inicio, Greene aclara su intención de dirigirse a un público general, evitando suposiciones sobre formación científica, y valerse de metáforas e historias para hacer accesibles conceptos complejos. El texto nos guía con rigor pero con amabilidad, advirtiendo cuándo se avecinan secciones más técnicas y ofreciendo siempre rutas alternativas para quienes deseen mantener el hilo sin detenerse en los detalles más densos. Este libro no intenta probar que existan universos paralelos, pero sí mostrar cómo muchas ramas de la física moderna convergen naturalmente en esa posibilidad. A través de teorías como la mecánica cuántica, la inflación cósmica, la teoría de cuerdas y los estudios sobre agujeros negros, surge una diversidad de versiones del multiverso. Aunque especulativo, Greene destaca que estas ideas nacen del intento por explicar observaciones legítimas y resolver problemas reales en física. Su mensaje final es claro: si las matemáticas y la física nos conducen más allá de los límites tradicionales del universo, no deberíamos retroceder. Al contrario, esto podría representar una de las mayores expansiones del conocimiento humano. Capítulo 1. Los límites de la realidad. Una cadena de espejos enfrentados que reflejan la imagen de un niño infinitamente se convierte, en la memoria del autor, en una metáfora temprana y poderosa sobre la posibilidad de mundos paralelos. Aunque entonces solo fuera una fantasía infantil, la ciencia actual explora con seriedad la existencia de realidades más allá de la nuestra. El término universo alguna vez significó todo lo que hay, pero las fronteras de esa definición se han ido desdibujando. Hoy, es posible hablar de múltiples universos, cada uno con sus propias leyes, historias y estructuras. Esta idea, recogida bajo nombres como multiverso, megaverso o metaverso, desafía la visión convencional del cosmos como un todo singular. Greene introduce las 9 variantes del multiverso que explorará a lo largo del libro. Algunas surgen de la inmensidad del espacio, como el multiverso mosaico, otras del comportamiento cuántico, el multiverso cuántico, del tejido de la teoría de cuerdas, el multiverso brana o paisajístico, de fenómenos como los agujeros negros, el multiverso holográfico, o incluso de simulaciones informáticas, el multiverso simulado. La idea de universos paralelos no es nueva. La mecánica cuántica ya planteó esta posibilidad en los años 50. En un experimento cuántico, la teoría predice múltiples resultados, pero solo uno se manifiesta. ¿Y si todos los resultados suceden, pero en universos distintos? Esta es la base del enfoque de los muchos mundos. Pero Greene opta por iniciar el viaje en una dirección diferente. Una explicación más intuitiva de la existencia de universos paralelos que parte simplemente de considerar un cosmos infinito. Capítulo 2. Dobles sin fin. El multiverso mosaico. Imaginar un universo infinito lleva a una consecuencia extraordinaria. En alguna parte del cosmos debe existir una copia exacta de ti, leyendo estas mismas palabras, viviendo una vida indistinguible de la tuya, hasta que algún pequeño detalle diverge. Y no hay una sola copia. En un universo infinito hay infinitas versiones tuyas, de mí y de todo lo que conocemos. Algunas serán iguales, otras casi idénticas, otras radicalmente distintas. Esta idea se sustenta en el principio de que, si el número de configuraciones posibles de partículas en una región finita es también finito, entonces en una extensión infinita esas configuraciones se repetirán, como fichas en un mosaico infinito. Para llegar allí, Greene traza un recorrido por el desarrollo de la cosmología moderna. Parte de la teoría de la relatividad general de Einstein,
quien demostró que la gravedad es el resultado de la curvatura del espacio-tiempo provocada por la presencia de materia y energía. Aunque Einstein inicialmente rechazó la idea de un universo cambiante, otros como Friedman y Lemaitre mostraron que sus ecuaciones predecían un universo en expansión. La observación de Edwin Hubble en 1929, que mostraba que las galaxias se alejan unas de otras, confirmó este modelo. Así nació el concepto del Big Bang, un universo que comenzó desde un estado de densidad extrema y que se ha estado expandiendo desde entonces. El siguiente paso fue estudiar la forma del universo. Según la cantidad de materia y energía que contenga, el espacio puede tener curvatura positiva, como una esfera, negativa, como una patata frita, o cero, como un plano. Las observaciones más recientes indican que el universo tiene curvatura cero y, por tanto, podría extenderse indefinidamente. Este descubrimiento es crucial. Si el espacio es infinito y está lleno de materia, entonces, inevitablemente, algunas regiones del universo serán copias de otras. Las leyes de la probabilidad y la estadística lo exigen. Como las combinaciones posibles de partículas son finitas, pero el número de regiones del espacio es infinito, algunas combinaciones se repiten. Para entenderlo mejor, Green usa el ejemplo de un amigo con muchos vestidos y zapatos. Combinando 500 vestidos con 1000 pares de zapatos, llegará un momento en que habrá agotado todas las combinaciones posibles y comenzará a repetirse. El universo es como ese armario cósmico. En su inmensidad, las combinaciones se repiten, generando copias tuyas en algún lugar del espacio. Pero estas copias están increíblemente lejos. Tan lejos que la luz no ha tenido tiempo, desde el Big Bang, de viajar desde allí hasta nosotros. Son inobservables, pero eso no les quita validez lógica dentro del marco físico propuesto. La idea del multiverso mosaico no depende de exóticas teorías cuánticas ni de dimensiones ocultas. Basta con asumir que el universo es infinito en extensión, algo que es completamente compatible con todas las observaciones actuales. En un espacio infinito y uniforme, regido por las mismas leyes físicas, todo lo que es posible sucede, y no una vez, sino infinitas veces. Capítulo 3. Eternidad e infinito. El multiverso inflacionario. Una de las grandes preguntas de la cosmología es por qué el universo es tan uniforme, tan plano y tan grande. Aunque el modelo del Big Bang fue un avance extraordinario, no podía explicar por qué distintas regiones del universo, tan alejadas entre sí como para no haber tenido nunca contacto causal, presentan la misma temperatura, densidad y estructura. Para resolver este enigma, surgió la idea de la inflación cósmica, propuesta por Alan Guth en 1980. Según esta teoría, una fracción de segundo después del Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencial. En un intervalo menor a una billonésima de segundo, se expandió más que en los miles de millones de años siguientes. Este estallido de crecimiento explica de manera natural la uniformidad observada. Antes de la inflación, el universo era pequeño y las distintas regiones estaban en contacto térmico. Luego, la inflación estiró esa pequeña región homogénea hasta convertirla en el universo visible. Pero la inflación no termina ahí. Según modelos más refinados, como el de inflación eterna desarrollado por Andrei Linde, la expansión acelerada nunca se detiene por completo. En algunas regiones cesa y se forman universos como el nuestro, pero en otras continúa indefinidamente, generando nuevas burbujas que también pueden convertirse en universos independientes. Este proceso fractal e interminable da lugar al multiverso inflacionario. Cada burbuja de este multiverso inflacionario puede tener diferentes condiciones iniciales, diferentes estructuras, incluso diferentes constantes físicas. Y aunque las leyes fundamentales pueden ser las mismas, sus manifestaciones pueden variar ampliamente. En algunos universos, las estrellas podrían no formarse. En otros, no existirían elementos más allá del hidrógeno. Estas burbujas están separadas por regiones de espacio en expansión tan rápida que la luz nunca puede atravesarlas. Son, en efecto, universos desconectados. El escenario es vertiginoso. Mientras lees estas líneas, nuevos universos podrían estar surgiendo sin cesar, como burbujas en una olla de agua hirviendo, pero en una escala cósmica e inconcebiblemente vasta.
Esta idea, aunque pueda parecer excesiva, no es gratuita. Surge directamente de las ecuaciones de la inflación y está apoyada por datos que respaldan el modelo inflacionario. La inflación, entonces, no solo resuelve problemas del Big Bang, también predice un cosmos en perpetua expansión y creación, una especie de fábrica eterna de universos, de los cuales el nuestro es solo uno entre incontables posibilidades. Capítulo 4. Unificando las leyes de la naturaleza. En el camino a la teoría de cuerdas. La física moderna ha sido una historia de unificación. Newton unificó la física terrestre y la celeste bajo una única ley de la gravedad. Maxwell unificó la electricidad y el magnetismo. A mediados del siglo XX, la teoría cuántica unificó la física de partículas con la teoría electromagnética. El siguiente paso lógico fue intentar unificar todas las fuerzas fundamentales: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la débil. Pero aquí la física encontró un obstáculo formidable. La gravedad se resistía a la cuantización. Mientras las otras tres fuerzas se describen con éxito mediante la mecánica cuántica, la gravedad, regida por la relatividad general, parecía incompatible con esa estructura. La esperanza resurgió con la aparición de la teoría de cuerdas. En lugar de concebir las partículas fundamentales como puntos sin estructura, esta teoría las considera minúsculos lazos vibrantes. Cada modo de vibración de una cuerda corresponde a una partícula diferente. Una vibración puede ser un electrón, otra, un fotón, otra más, un gravitón, la partícula hipotética de la gravedad. Lo más notable es que al incluir automáticamente el gravitón, la teoría de cuerdas unifica de forma natural la gravedad con las demás fuerzas. Pero este logro tiene un precio. La teoría solo funciona si el universo tiene 10 dimensiones espaciales, más una temporal. Como solo percibimos 3 dimensiones del espacio, las demás deben estar ocultas, enrolladas en escalas tan diminutas que resultan imperceptibles. Aquí aparece un nuevo y asombroso tipo de multiverso. El multiverso de dimensiones ocultas. En cada universo, las dimensiones extra pueden estar enrolladas de forma diferente, dando lugar a leyes físicas distintas. La forma de esas dimensiones compactas determina las propiedades de las partículas, las fuerzas y las constantes físicas. En la década de 1990, se descubrió que lo que antes se consideraban teorías de cuerdas distintas eran, en realidad, aspectos de una única teoría más profunda. La teoría M. Esta teoría sugiere que, además de cuerdas, podrían existir objetos de más dimensiones llamados branas. Nuestro universo podría ser una brana tridimensional flotando en un espacio de más dimensiones, como una hoja en un estanque invisible. En este escenario, otros universos podrían ser otras branas flotando en dimensiones paralelas, completamente desconectadas de la nuestra o interactuando solo a través de la gravedad. La idea de que el universo no es todo lo que existe, sino una parte de una estructura multidimensional más vasta, es tanto inquietante como profundamente sugerente. La teoría de cuerdas no ha sido confirmada experimentalmente, pero su elegancia matemática y su poder unificador la convierten en una de las principales candidatas a una teoría del todo. Y si es correcta, entonces el multiverso es más que una posibilidad. Es una consecuencia inevitable de sus postulados. Capítulo 5. Universos suspendidos en dimensiones vecinas. Los multiversos brana y cíclico. La teoría de cuerdas, al exigir dimensiones adicionales para funcionar, da paso a concepciones del universo que desafían nuestra intuición. En esta nueva visión, nuestro universo podría ser una brana tridimensional flotando dentro de un espacio de más dimensiones, conocido como el bulk. Esta imagen nos traslada de inmediato a un nuevo tipo de multiverso. Uno en el que cada universo es una brana, suspendido en una vasta y posiblemente infinita extensión multidimensional. Aunque las dimensiones extra están enrolladas a escalas microscópicas, otras dimensiones podrían ser grandes, incluso infinitas, y no estar enrolladas en absoluto. En ellas, múltiples branas pueden coexistir, cada una con sus propias propiedades físicas. Estas otras branas universo podrían estar separadas de la nuestra por tan solo una fracción de milímetro en una dirección que no percibimos, y sin embargo ser completamente invisibles e inalcanzables, excepto quizás por medio de la gravedad,
que puede propagarse a través del bulk. En este contexto, surgió un modelo intrigante conocido como el modelo ecpirótico. Inspirado en teorías de cuerdas, este modelo propone que el Big Bang fue causado por la colisión de nuestra brana con otra brana paralela. Lejos de ser un evento singular, este encuentro podría repetirse cíclicamente. Así se plantea la idea de un universo cíclico, en el que los universos nacen y renacen a través de colisiones periódicas de branas en el espacio multidimensional. Este enfoque ofrece soluciones elegantes a preguntas cosmológicas. Por ejemplo, si el universo fue precedido por otro, eso podría explicar por qué las condiciones iniciales del nuestro son tan ajustadas para permitir la existencia de estructuras complejas. El modelo cíclico sugiere que el universo pasa por etapas de expansión, contracción, colisión y renacimiento, generando un ciclo eterno de creación. A pesar de su complejidad, estas ideas son tomadas en serio por muchos físicos porque emergen de intentos genuinos por reconciliar la teoría de cuerdas con la cosmología observacional. La posibilidad de que existan universos vecinos, colindantes en dimensiones invisibles, nos lleva a cuestionar nuestra posición y singularidad en el cosmos. Así, el multiverso brana y el multiverso cíclico amplían el escenario. Ya no solo hay otros universos, sino que podrían estar tan cerca que una fuerza fundamental como la gravedad podría atravesarlos. Y su interacción con el nuestro, incluso su colisión, podría haber sido el origen mismo de nuestra existencia. Capítulo 6. Nuevas ideas sobre una vieja constante. El multiverso paisaje. Durante gran parte del siglo XX, la constante cosmológica fue un enigma. Introducida por Einstein para mantener un universo estático, fue luego descartada cuando se descubrió la expansión cósmica. Sin embargo, en las últimas décadas, volvió con fuerza tras el descubrimiento de que la expansión del universo se está acelerando. Esta aceleración se atribuye a una energía del vacío, una forma de energía inherente al espacio mismo. La constante cosmológica es, de hecho, una medida de esta energía. Y lo más desconcertante es que su valor observado es extraordinariamente pequeño, pero no cero. La pregunta es, ¿por qué tiene ese valor tan preciso, que permite la formación de galaxias, estrellas y vida? Aquí entra en juego una idea revolucionaria que se ha desarrollado en el contexto de la teoría de cuerdas. El paisaje de la teoría de cuerdas, un vasto conjunto de soluciones posibles, cada una con distintas configuraciones de dimensiones enrolladas, diferentes valores de campos y constantes físicas. Se estima que podría haber del orden de 10 EXP o NENT 500 versiones posibles del universo, cada una con su propia física. Esta inmensidad de posibilidades configura el multiverso paisaje. Cada uno de estos universos del paisaje podría manifestarse como una burbuja dentro de un multiverso inflacionario, donde la inflación crea nuevas regiones con diferentes valores de la constante cosmológica y otras propiedades fundamentales. En este marco, la pequeña constante cosmológica de nuestro universo no es producto de un ajuste fino deliberado, sino simplemente una entre millones de posibilidades, y nosotros habitamos precisamente el universo que permite nuestra existencia. Esta línea de pensamiento se basa en una forma del principio antrópico. Si existimos, debe ser porque el universo que nos contiene tiene las propiedades necesarias para que eso ocurra. Aunque el principio antrópico ha sido criticado por su aparente falta de poder predictivo, en este contexto se convierte en una herramienta interpretativa. Si hay muchísimos universos posibles, cada uno con valores distintos, entonces no sorprende encontrar uno compatible con la vida, del mismo modo que no nos sorprende estar en un planeta con oxígeno. Este enfoque marca un cambio profundo en la cosmología. Tradicionalmente, se esperaba que las constantes fundamentales tuvieran valores explicables por una teoría única y determinista. Pero si el multiverso paisaje es real, entonces muchas propiedades de nuestro universo son contingentes, no necesarias. Existen porque permiten nuestra existencia, y no porque haya una única solución universalmente válida. La idea de que la física no determina de forma única la estructura del universo, sino que da lugar a un panorama vasto y diversificado de universos posibles, redefine el objetivo último de la ciencia física. Quizá no se trata de encontrar la única teoría correcta del universo, sino la teoría que describe el espacio de todos los universos posibles,
y entender por qué estamos en uno particular. Capítulo 7. La ciencia y el multiverso. Sobre inferencia, explicación y predicción. La ciencia ha sido históricamente una empresa basada en la observación, la experimentación y la predicción verificable. Pero la idea del multiverso plantea un dilema. Si existen otros universos fuera de nuestro alcance, ¿cómo puede la ciencia afirmarlo sin traicionar su propio método? Green reconoce esta tensión y la aborda con honestidad. Señala que la ciencia no exige acceso directo a todos los elementos de una teoría para considerarla válida. Muchas teorías hacen afirmaciones sobre entidades no observables directamente, como los átomos antes del microscopio, o los quarks que aún hoy no se observan en aislamiento, pero son aceptadas porque sus consecuencias indirectas pueden medirse. En este sentido, el multiverso puede tener un lugar legítimo en la ciencia. Si una teoría bien fundamentada, como la inflación o la teoría de cuerdas, predice naturalmente la existencia de otros universos, y si esas mismas teorías hacen predicciones comprobables en nuestro universo, entonces la existencia del multiverso puede considerarse una inferencia razonable, aunque sus partes no sean directamente accesibles. El principio antrópico, que invoca nuestra existencia para explicar ciertas propiedades del universo, es otro tema clave aquí. Green distingue entre una versión débil, meramente observacional, y una más fuerte, que intenta explicar por qué los parámetros del universo tienen los valores que tienen. Aunque esta última es más controvertida, puede tener sentido si se acepta el multiverso. Si hay incontables universos, cada uno con propiedades distintas, no es sorprendente que vivamos en uno que permite vida. El desafío, entonces, no es tanto la inaccesibilidad de otros universos, sino la falta de una teoría completa que nos diga cuántos hay, cómo se distribuyen y qué propiedades tienen. Hasta que no se tenga una predicción estadística clara, por ejemplo, sobre la distribución de la constante cosmológica o las masas de partículas, las ideas del multiverso seguirán siendo especulativas. Pero esto no las invalida, simplemente las coloca en una etapa temprana de desarrollo. Así, Green defiende una visión flexible pero rigurosa de la ciencia. El multiverso no debe ser rechazado solo por ser extraño o inobservable, sino evaluado por su coherencia interna, su poder explicativo y su conexión con teorías comprobables. No se trata de abandonar la ciencia, sino de extender sus límites hacia nuevas y audaces fronteras. Capítulo 8. Los muchos mundos de la medida cuántica. El multiverso cuántico. En la base de toda la física moderna yace la mecánica cuántica, una teoría tan extraña como poderosa. Describe el comportamiento de las partículas más pequeñas con un grado de precisión asombroso, pero a costa de una comprensión intuitiva. Entre sus mayores enigmas se encuentra el problema de la medición cuántica. ¿Cómo y por qué una partícula que se encuentra en varios estados posibles colapsa a uno solo al ser medida? La interpretación tradicional, conocida como la interpretación de Copenhague, sostiene que el acto de medir fuerza a la realidad a elegir un estado. Antes de la medición, la partícula está en una superposición. Después, se encuentra en un estado definido. Pero esta explicación deja sin respuesta el mecanismo del colapso. ¿Quién o qué lo provoca? En 1957, Hugh Everett propuso una solución radical. No hay colapso alguno. En cambio, todos los posibles resultados de una medición cuántica ocurren, pero en ramas distintas del universo. Cada vez que se produce una interacción cuántica, el universo se divide en múltiples versiones, cada una con un resultado diferente. Así nace el multiverso cuántico. En este escenario, cuando se lanza una moneda, el universo se divide en dos. En uno sale cara, en otro, cruz. Cuando un electrón pasa por una doble rendija, hay un universo donde va por una rendija, y otro donde va por la otra. Tú mismo existes en múltiples versiones, cada una experimentando uno de esos resultados. Es el universo como un árbol de posibilidades que se bifurca eternamente. Aunque parezca una fantasía, esta idea se ajusta perfectamente a las ecuaciones de la mecánica cuántica, que nunca requieren un colapso. Es la interpretación de los muchos mundos, y aunque durante décadas fue vista como marginal, ha ganado cada vez más adeptos entre los físicos teóricos y filósofos de la ciencia.
El desafío de esta visión es explicar por qué nosotros percibimos solo una rama del multiverso. La respuesta se encuentra en la decoherencia cuántica, un proceso por el cual las distintas ramas se vuelven independientes y no interfieren entre sí. Es como si las versiones del universo se aislaran unas de otras tan rápidamente que ninguna puede influir en las demás. Cada observador queda atrapado en una sola historia, sin posibilidad de acceso a las otras. Desde este punto de vista, el multiverso cuántico no es una posibilidad adicional, sino la interpretación más directa y fiel de la teoría cuántica misma. Si uno acepta que la mecánica cuántica es correcta y no introduce artificios como el colapso, entonces los muchos mundos no son opcionales, son inevitables. Este enfoque transforma nuestra visión de la realidad. El universo ya no es una línea de tiempo única, sino un abanico de historias que se multiplican constantemente. Cada elección, cada medición, cada interacción, genera nuevas ramas. En alguna de ellas, tú hiciste una elección diferente. En otra, no naciste. En otra, el universo jamás se formó. Y todas son reales, tan reales como la que estás viviendo ahora. Capítulo 9. Agujeros negros y hologramas. El multiverso holográfico. Los agujeros negros, esos misteriosos pozos gravitatorios del espacio-tiempo, han sido durante décadas laboratorios teóricos para entender los límites de la física. Uno de los descubrimientos más sorprendentes surgidos del estudio de los agujeros negros es que podrían ser la clave para una nueva comprensión de la realidad. El universo como un holograma. Stephen Hawking, en los años 70, demostró que los agujeros negros emiten radiación, la llamada radiación de Hawking, lo que implicaba que, con el tiempo, podrían evaporarse. Pero este proceso presentaba un problema inquietante. Si un agujero negro se traga información, como la descripción cuántica de la materia que cae en él, y luego se evapora completamente, ¿a dónde va esa información? En la física cuántica, la información no puede desaparecer. La evolución de un sistema está determinada por leyes que preservan la información. Pero la evaporación del agujero negro parecía violar este principio, creando una paradoja. Para resolverla, algunos físicos, como Gerard Hooft y Leonard Susskind, propusieron una idea audaz. La información de todo lo que cae en un agujero negro no se pierde, sino que queda codificada en su superficie, en el horizonte de eventos. Esta hipótesis condujo a la formulación del principio holográfico. Según esta idea, la información contenida en un volumen de espacio puede describirse completamente por datos ubicados en su frontera, igual que un holograma tridimensional puede crearse a partir de una superficie bidimensional. En este sentido, el universo tridimensional que percibimos podría ser una proyección de información almacenada en una superficie de menor dimensión. Este principio ganó fuerza a finales de los años 90 con los trabajos de Juan Maldacena, quien propuso una correspondencia precisa entre una teoría gravitatoria en un espacio de 5 dimensiones, el bulk, y una teoría cuántica sin gravedad en 4 dimensiones, la frontera. Esta correspondencia, conocida como ADS-CFT, proporciona evidencia de que el universo podría tener una descripción dual, como un holograma. Si esta idea es correcta, entonces nuestra realidad cotidiana, con sus objetos, campos y partículas, no sería fundamental, sino una proyección emergente de una descripción más profunda que vive en menos dimensiones. Esta perspectiva abre la puerta a un nuevo tipo de multiverso. El multiverso holográfico, donde realidades diferentes emergen a partir de distintas proyecciones del mismo sistema subyacente. A diferencia de los multiversos espaciales o cuánticos, este tipo de multiverso no requiere otros espacios o mundos paralelos, sino otras codificaciones posibles de la misma información fundamental. Cambiando la proyección, podríamos obtener realidades diferentes, cada una coherente desde su propio punto de vista. El multiverso holográfico no niega nuestra realidad, sino que sugiere que lo que experimentamos como espacio tridimensional y materia sólida podría no ser la forma fundamental en que la realidad está construida. La información, más que el espacio, podría ser el ladrillo último del universo. Capítulo 10. Universos, computadores y realidad matemática. Los multiversos simulado y final. Al acercarse al final de su exploración,
Green se adentra en ideas aún más especulativas, pero profundamente provocadoras. ¿Y si nuestro universo no fuera una construcción física, sino una simulación computacional? ¿Y si la realidad misma no fuera más que matemáticas? La hipótesis del universo simulado plantea que una civilización suficientemente avanzada podría disponer del poder computacional necesario para simular universos enteros, con seres conscientes incluidos. Si esto es posible, entonces, estadísticamente, es más probable que estemos dentro de una simulación que en el universo real, dado que podrían existir millones de universos simulados por cada universo físico original. Esta idea, popularizada por filósofos como Nick Bostrom, no es fácil de refutar. Si los simuladores han creado nuestra realidad, entonces nuestras leyes físicas, nuestra historia e incluso nuestras percepciones están determinadas por su código fuente. No tendríamos manera de salir de la simulación, salvo que los simuladores decidieran rebelarse o cometieran errores. Pero Green lleva aún más lejos esta especulación. ¿Qué pasaría si la realidad última no dependiera de la computación, sino de las matemáticas? Esta es la propuesta del universo matemático, defendida por autores como Max Tegmark. Según esta visión, la realidad física es una estructura matemática, y lo que experimentamos como existencia es simplemente una manifestación de una forma matemática particular. En este marco, cada estructura matemática coherente existe, no como una abstracción, sino como un universo real. Así como el número pi existe independientemente de nuestras mentes, también lo harían todos los universos posibles que puedan describirse matemáticamente. Este sería el multiverso final, el conjunto total de todas las realidades posibles, definidas por todas las matemáticas consistentes. Aunque esta propuesta desafía nuestras nociones filosóficas más básicas, tiene una curiosa simetría con las demás formas de multiverso. Al igual que en el multiverso cuántico donde todo lo posible ocurre, o en el paisaje de la teoría de cuerdas donde cada configuración es un universo, aquí toda estructura matemática cobra existencia, sin necesidad de una interpretación física. Estas ideas están aún lejos de ser comprobables, pero Green no las presenta como certezas, sino como límites conceptuales, fronteras donde la física roza la metafísica. En ese borde, la ciencia no se disuelve, sino que se transforma, buscando nuevas formas de comprender el enigma de la existencia. Capítulo 11. Los límites de la indagación. Los multiversos y el futuro. Tras explorar los distintos tipos de multiversos, desde los surgidos de la expansión cósmica hasta los que habitan en el tejido mismo de las matemáticas, Brian Greene se detiene a reflexionar sobre los límites del conocimiento científico. ¿Hasta dónde puede llegar la ciencia? Existen preguntas que, por su naturaleza, están más allá de toda posible respuesta. A lo largo de la historia, la ciencia ha superado obstáculos aparentemente insalvables. Descubrir la estructura del átomo, determinar la edad del universo, o detectar ondas gravitacionales. Sin embargo, el multiverso plantea una frontera epistemológica inusual. Si la existencia de otros universos no puede confirmarse experimentalmente, ¿es legítimo seguir considerándolos parte del discurso científico? Green sugiere que, aunque la verificación directa pueda ser imposible, las teorías que predicen multiversos pueden validarse indirectamente si hacen predicciones correctas sobre nuestro propio universo. Si una teoría coherente y matemática predice no solo nuestra realidad observable sino también realidades alternativas, debemos tomar en serio todas sus consecuencias, incluso las que parecen inaccesibles. Pero esto nos lleva a un punto de inflexión. Si existen infinidad de universos, cada uno con diferentes leyes o configuraciones, entonces muchas de las respuestas que la física busca, como por qué el electrón tiene la masa que tiene o por qué la constante cosmológica es tan pequeña, podrían carecer de una explicación única. En vez de ser resultado de principios fundamentales, podrían ser accidentes cósmicos, fruto del universo particular que habitamos entre muchos. Este enfoque desafía la noción de una teoría final, una ambición que ha guiado la física desde Einstein. Tal vez, en lugar de una única teoría que explique todo, debamos aceptar un catálogo cósmico de posibilidades, y entender nuestra existencia como una historia entre muchas otras. Sin embargo,
Esta visión no es desesperanzadora. Para Green, reconocer los límites no es rendirse, sino ampliar la comprensión de la ciencia. Aceptar que algunas preguntas pueden tener respuestas estadísticas o probabilísticas, en lugar de deterministas, es un cambio de paradigma que puede enriquecer, no empobrecer, la investigación. En las páginas finales, el autor invita a mantener una mente abierta y un espíritu crítico. La ciencia avanza no solo con pruebas empíricas, sino también con ideas audaces y preguntas profundas. El multiverso, con toda su vastedad especulativa, podría ser uno de los mayores logros de nuestra capacidad racional, o podría revelar sus límites. Pero incluso si algunos multiversos permanecen eternamente fuera de nuestro alcance, el solo hecho de contemplarlos ensancha los horizontes de nuestra imaginación y comprensión. Nos recuerda que la realidad puede ser más amplia, más compleja y más bella de lo que jamás habíamos soñado. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.